Hola familia Cruz Azulina, acaba de terminar el partido entre Cruz Azul y el Galaxy y queda clara una cosa, a Cruz Azul le hacen falta delanteros. Nuevamente Mateo Levi y Mateus Bogus se comen pues unos goles que eran fáciles o con más probabilidad de que se metieran a que se fallaran. Creo que Cruz Azul va a estar muy chato en la ofensiva. Tenemos a Sepúlveda, pero Sepúlveda ya no te juega lo que te podría jugar un jugador como Diver Cambindo, como la Pantera Zúñiga. No te pica con la velocidad que se requiere para generar la ventaja al espacio, esos piques donde tal vez un jugador mucho más rápido te puede generar mayor peligro. Sepúlveda solamente te puede servir para ciertos remates y nada más, pero no para generar un tipo de juego diferente. No hay un jugador que desequilibre, que tenga un cambio de ritmo. Son jugadores muy estáticos. Creo que queda evidente, o la MLS y los equipos de la MLS han evidenciado en Cruz Azul que poco a poco se empiezan a quedar en la parte de dinamismo. Cuando estaba Martín Anselmi, Cruz Azul era un avión. Prácticamente no había ningún equipo que pudiese aguantarle el paso a Cruz Azul. Y hoy parece que después de esos torneos increíbles, poco a poco las piernas en los jugadores empiezan a hacer merma. Ya hay jugadores que parece que este ritmo de juego que imprimen los equipos de la MLS ya los rebasa bastante. Creo que de lo malo hay que sacar lo bueno. Creo que ya se está evidenciando que Cruz Azul ya hay jugadores que no pueden aguantar este ritmo de juego tan vertiginoso como el que imprimen los equipos de la MLS. Y la muestra fue en cierta forma el Seattle Sounders, aunque creo que los jugadores no estuvieron al 100% concentrados. Por lo que ustedes quieran, ese no era el nivel verdadero de Cruz Azul. Y bueno, creo que sí queda evidenciado que Cruz Azul, algunos jugadores ya no les alcanzan las piernas para jugar este ritmo de partidos. Cruz Azul debió ganar antes de ir a los penales. Mateus Bogus estrelló un balón en el poste. Mateo Levi tuvo una jugada solito, nuevamente le pesan las piernas, se pone nervioso, no tiene la tranquilidad para rematar. En cierta forma, incluso hasta me parece un jugador que tiene sobrepeso, es lo que me parece desde la tele. Me parece un delantero que está pasado de peso, que incluso por eso le cuesta rematar esos balones donde prácticamente tenía que empujar el balón. Posteriormente el Galaxy pudo llevarse el partido, una jugada donde va solito Marcos Royce, solamente porque Marcos Royce ya también tiene sus años, si no, creo que Galaxy se pudo haber llevado el partido sin ningún problema. Luego otra jugada donde el jugador del Galaxy prácticamente se va solito. Parece un penal del Chiquete Orozco, pero no se repite la jugada. No es muy clara la jugada, la verdad. Parecería también que el jugador del Galaxy exagera la falta o exagera la jugada y el árbitro no marca un penal, pero realmente no hubo una repetición donde quedaron muchas dudas. Afortunadamente para Cruz Azul no se marcó el penal. Después en los penales, Kevin Mier para dos penales y Cruz Azul se lleva 2 puntos, donde prácticamente está eliminado ya de la competencia. Tendría que pasar un milagro increíble. Al día de hoy creo que ya tienen 5 puntos mínimo Tijuana, Tigres, Toluca y Mazatlán tiene 6 puntos. Tigres tiene 6. Entonces ya prácticamente la eliminación se está concretando. Cruz Azul tuvo que haber ganado hoy para siquiera tener ciertas pequeñas aspiraciones a pasar a la siguiente fase, pero prácticamente hoy ya Cruz Azul queda descalificado. Creo que es una buena reflexión a tiempo para lo que se viene, que es lo más importante, la Intercontinental. En cierta forma, creo que es bueno que no haya llegado Luka Jovic, es un gran jugador, pero creo que no es lo que necesita Cruz Azul. Cruz Azul necesita otro tipo de jugadores, no los tiene. Tiene al Toro Fernández, que lamentablemente ya no puede jugar a estos ritmos de partido.
En cualquier momento se puede lesionar. Lamentablemente para él prácticamente su carrera, siendo sincero, creo que está acabada. Mateo Levi, vuelvo a decir, me parece actualmente un jugador con sobrepeso. Nunca entendí cómo había aficionados que se emocionaban cuando entraba Mateo Levi y tenía muchos porristas. No sé si era gente pagada, pero tenía muchos porristas Mateo Levi sin entender por qué tendría tantos porristas si realmente no ha demostrado nada actualmente en Cruz Azul. Si Cruz Azul no mejora la parte defensiva, si Cruz Azul no contrata un buen delantero, pues creo que no se espera mucho de Cruz Azul, la verdad. Tiene muy buena plantilla, sin duda, pero no tiene jugadores desequilibrantes. Pudieron contratar a Vitinho, en cambio Tijuana se llevó a Vitinho y aparte tiene a Morita, a Gilberto Mora, por lo cual tiene muchas variantes. Tijuana contrata muy bien, contrata jugadores muy destacados, muy interesantes. El América, incluso que no ha invertido tanto desde mi perspectiva, creo que ha hecho contrataciones muy estratégicas con la Pantera Zúñiga y con el jugador de Toluca, Violante me parece que se llama. Jugadores que pueden generar desequilibrio en el uno contra uno. Cruz Azul no contrató a ningún jugador que desequilibre. Tenemos a Mauri Morales que lamentablemente creo que no va a despegar, sobre todo por la mentalidad que yo le veo. Me parece un jugador muy pasivo, demasiado pasivo. No entiende que la oportunidad que tiene es una oportunidad que quisieran muchos jóvenes, miles, millones de jóvenes, y debería prácticamente mejorar su condición física, mejorar su juego cuando no tiene el balón, picar, presionar, ir por el balón, pedirlo, moverse, apoyar en la presión alta, pero creo que se ha vuelto un jugador muy pasivo. La verdad, si sigue con esa actitud, yo creo que no va a despegar. Y bueno, ¿qué se puede esperar? No hay un delantero que sea rápido entre Sepúlveda, el Toro Fernández que está actualmente y Mateo Levi. No se puede jugar de otra forma, no se puede jugar de otra forma, no se puede jugar al espacio. Hoy se pudo haber jugado al espacio, pero no tenemos un jugador que pueda jugar así. Y pues lógicamente limita mucho el juego de Cruz Azul porque es lógicamente si tuviésemos un jugador que pudiese jugar al espacio, pues se vuelve peligroso y a veces se requiere poner dos defensas contra el delantero y lógicamente eso va generando espacios y Cruz Azul podría aprovechar esos espacios, pero no tenemos un jugador así. Urge un delantero potente, de una altura bastante fuerte. Se meten centros, pero siempre lo rechazan los defensas. Y cuando queda el balón a modo, Mateo Levi no es capaz de rematar, le pesan sus piernas. Es un jugador que está muy pesado, a mi gusto, a mi parecer lo veo muy pesado. Y eso es preocupante porque incluso con la corpulencia que yo le veo, creo que le podría generar una lesión y eso es lógico porque lo hemos visto en todos los jugadores que tienen ese tipo de rodaje de peso, incluso como el Toro Fernández es un jugador muy pesado muscularmente hablando y eso considero que ha contribuido mucho a que se lesione y bueno, creo que Mateo Levi en ese aspecto creo que esperemos que no, porque primero está la salud de una persona, pero creo que podría acarrearle lesiones en el futuro. Y bueno, no hay un jugador potente. Creo que está a tiempo Cruz Azul de buscar a un jugador rápido, desequilibrante, con el que se puedan tener variantes en la ofensiva y principalmente en la delantera. Si no, Cruz Azul queda muy chato, muy expuesto. Vuelvo a repetir, se tenía la opción de Vitinho, se tenían varias opciones en la delantera, se tenía a Yonder Cádiz, se tenía a la Pantera Zúñiga y ninguno llegó. Creo que cualquiera de esos tres que hubiese llegado le hubiese imprimido algo diferente a Cruz Azul. Hoy Cruz Azul está muy chato en la ofensiva, tiene que mejorar la parte defensiva y ya le están costando a algunos jugadores los juegos dinámicos. Podría decir Nacho Rivero,
podría decir Piovi, podría decir incluso Rotondi, podría decir Farabelli, podría decir incluso a veces Sepúlveda, ya jugadores veteranos que poco a poco, sin duda, lamentablemente, la edad no es en vano y con el tiempo les va a costar todavía más. Veamos qué pasa. Hoy se ganan los 2 puntos, pero creo que no sirve de nada. Ya prácticamente Cruz Azul está pues descalificado. Lamentable porque pues era una ventana de las 3 que se tienen en este semestre para ganar algo. Y si sigue así Cruz Azul, creo que sus rivales ya vieron cuál es su talón de Aquiles, ya vieron cuáles son sus debilidades y lógicamente en el futuro tratarán de aprovechar esas debilidades, que es jugar al espacio. Cruz Azul históricamente ha sido vulnerable con esos trazos al espacio, porque es un equipo que por lo regular toma las riendas del juego, el protagonismo del juego, y lógicamente a veces queda vulnerable en la parte defensiva, pero creo que ahora que no se tienen jugadores en la defensa muy rápidos, todavía queda más vulnerable. Veremos qué pasa, pero creo que hay muchas cosas que corregir y no espero mucho si es que no llega un delantero diferente. Si no llega un delantero que realmente tenga una envergadura y que pueda aprovechar esa diferencia que genera Cruz Azul en el campo y cuando se cierran los partidos, un jugador que remate realmente, que vaya, que tenga esa potencia, que tenga esa envergadura a esa altura, pues si no se tiene ese jugador, pues no se va a llegar a ninguna parte. Lógicamente necesitamos un jugador estilo Memote Martínez, un jugador como John Cádiz, como en su momento fue Salomón Rondón en el Pachuca. Estaría interesante que Brian Casas, el jugador que está en la sub-23, pudiese subir al primer equipo. Sería pues un elemento diferente a lo que se tiene y esperemos que en Sudamérica o aquí en México Cruz Azul logre encontrar un jugador veloz al ataque, veloz y desequilibrante, porque hoy el juego ofensivo de Cruz Azul está muy chato, a diferencia de lo que tenía el Arcamón cuando estaban en el Necaxa, que tenía a Diver Cambindo, jugadores con una velocidad bastante interesante. Aquí en Cruz Azul no los tiene. Bueno, pues ganó Cruz Azul los penales, empató en el juego reglamentario, en el tiempo reglamentario, y se lleva 2 puntos que no sirven de nada, prácticamente ya a pensar en lo que sigue en la Liga MX y sobre todo en la Intercontinental. Pero vuelvo a repetir, si no se contratan 2 delanteros realmente diferentes con los que se pueda generar un juego diferente, con jugadores rápidos y uno que sea potente y alto, pues no hay mucha diferencia con lo que se está presentando actualmente. Nos vemos en otro video. Hasta luego.